Buenas noches, soy Jessica Adriana Cisneros Martínez. Hoy les voy a presentar mi asociación, que se llama Asociación Mexicana para la Recuperación de Alimentos y Plantas Tradicionales, también denominada amaranto o huautli. ¿Sí? Hoy quise presentar la leyenda de los soles y cómo es que surge el amaranto entre todo lo que los dioses nos daban como mantenimiento. Bueno, para iniciar voy a presentar la leyenda de los 5 soles. Esta leyenda de los 5 soles trata la historia de la creación de la tierra y de los hombres, así como el papel que desempeñaron las divinidades. Los 5 soles corresponden a 5 periodos en los cuales reinaba una divinidad, pero cada vez que surgía una catástrofe y los hombres desaparecían de la tierra, y entonces volvía a surgir un sol nuevo. Ahorita estamos en el 5 sol, en la leyenda del 5 sol, que dice que la humanidad perecerá por un terremoto. Esta es la leyenda del 5 sol y les voy a empezar a platicar la historia de cómo inició todo esto. Todo inició con el origen de todo, según los aztecas. El origen de todo, según los aztecas, empezó con Ometecutli y Omecíhuatl. Fueron la pareja creadora de la especie humana. Representaban la dualidad y personificaban al cielo, el masculino, y la tierra, femenino. Los aztecas creían que el mundo había sido creado y destruido 4 veces antes del suyo, y que era la quinta creación. Creían en la sucesión de distintas eras o soles, destruidas por diversos cataclismos. Entonces, ellos crearon a la pareja. Esta pareja se llamaba, cuando no había nada, el dios Ometecutli creó a Tonacatecutli, el hombre, y Tonacacíhuatl, la mujer, para que poblaran el mundo. Y ellos tuvieron 4 hijos. Esos 4 hijos eran los siguientes: Xipetotec, que era el rojo y sin piel. Van en orden descendente, de mayor a menor. Luego era Tezcatlipoca, que era negro, con garras y colmillos de jaguar. Después era Quetzalcóatl, que era rubio, blanco y de ojos azules. Y el más pequeño era Huitzilopochtli, que la mitad de su cuerpo la tenía desencarnada y era azul. Eran los 4 dioses los creadores de los 4 rumbos. Bueno, los 4 hermanos decidieron crear a los hombres para que los veneraran, los dignificaran y les dieran de comer. Y crearon entonces a Huehuecoyotl y a su pareja. La pareja se llamaba Macehualti. Y entonces crearon todo. Crearon los ríos, los mares, la tierra, los animales, las plantas, las montañas. Todo crearon para el hombre. Pero su obra no estaba completa porque todavía faltaba algo. Ellos estaban en tinieblas. Faltaba la luz del sol y la vida en el Tlatipaca. Entonces, los dioses de los 4 rumbos, ellos decidieron que tenía que haber un sol
e hicieron varias pruebas. El primer sol, vamos a hablar sobre el primer sol. El primer sol fue creado o tomó el lugar Tezcatlipoca. Era el primer dios sol. Los dioses habían creado gigantes en el primer sol. Estos gigantes se alimentaban de bellotas. Y entonces Quetzalcóatl luchó contra Tezcatlipoca y le ganó. Tezcatlipoca, en venganza, se comió a esta primera humanidad de gigantes. Y entonces la tierra volvió a quedar despoblada. ¿Sí? En el segundo sol, Quetzal, este sol duró 676 años. El primer sol también había durado 676 años. En este sol, Quetzalcóatl es el que corporiza al sol. Había cosechas abundantes, todo iba de maravilla, pero el jaguar Tezcatlipoca subió a los cielos y volvió a derribar a Quetzalcóatl. Volvió a derribar a Quetzalcóatl. Y entonces el jaguar, al derribar a Quetzalcóatl, Quetzal al caer provocó un fuerte vendaval, un gran vendaval, que acabó con todo, destruyó a toda la humanidad. Y entonces la humanidad no sobrevivió, solo sobrevivieron algunos humanos que se convirtieron en monos y se fueron a las cuevas. Fue así como volvió a desaparecer la humanidad. Y entonces apareció el tercer sol. El tercer sol fue corporizado por Tlaloc. Este sol se llamó sol de lluvia. Duró 364 años. Pero entonces Quetzalcóatl vio que el hombre en este sol había degenerado. Robaba, cometía homicidios, violaciones y mucha violencia. Entonces Quetzalcóatl le ordenó a Xiuhtecutli que hiciera una lluvia de fuego y que acabara con toda la humanidad. Esta lluvia de fuego acabó con la humanidad, pero solo sobrevivieron algunos hombres que se convirtieron en pájaros. Y solo sobrevivió una pareja. Y así fue como volvió a desaparecer la humanidad. Hasta que llegó el cuarto sol. El cuarto sol duró 312 años. En este, Huitzilopochtli le dijo a la diosa Chalchiclicue, las de las faldas de esmeralda, que se convirtiera en el sol. Pero las lluvias derrumbaron al cielo y sobre la tierra, y los hombres fueron transformados en peces. Y otra vez desapareció la humanidad. Llovió tanto que los cielos se derrumbaron y volvió a desaparecer la humanidad en el Tlatipac. Y entonces los 4 hermanos decidieron crear a 4 hombres. Estos 4 hombres eran Atemoc, Itzalcóatl, Iztlaliza y Tenoch. Eran los 4 hermanos que se convirtieron en 4 árboles y formaron los 4 puntos cardinales. Pero seguía sin haber un dios para el quinto sol. Entonces la leyenda cuenta que los dioses se reunieron en Teotihuacán y había 2 dioses, un dios guapo y hermoso
y un dios feo y boboso. Para que el sol saliera, se tuvo que sacrificar uno de los dioses y fue el dios buboso. Se cortó una pierna o un pie y murió. Entonces el sol guapo se puso celoso y el sol buboso entonces se convirtió en el sol, y el sol buboso y el sol hermoso se convirtió en la luna. Así fue como surge el sol y la luna. Al sol le llamaron Tecutecatl y a la luna Nagonahuatzin. Entonces ya estaba creado el sol, la luna y los 4 puntos cardinales. Los dioses y los árboles volvieron a levantar el cielo que había sido destruido en el cuarto sol, y entonces colocaron las estrellas. Los 4 hombres se convirtieron en 4 aves preciosas y todo fue ordenado, pero no había todavía hombre sobre la tierra hasta que se creó el primer hombre, llamado Huehuecoyotl. Entonces, en el quinto sol, para que el sol siguiera su curso, había que alimentarlo con chalchihuitl, que era la sangre de los seres humanos. Los dioses les dieron el primer alimento. Todos ellos se sacrificaron para que viviera el sol y murieron, para que renaciera Tonatiuh y entonces empezara su curso interminable y su interminable camino, pero necesitaba sangre para poder recorrer diariamente su ciclo. Y entonces esa sangre tenía que ser dada por los hombres a través de los sacrificios humanos. Esto lo sabía el pueblo mexica y ellos realizaban estos sacrificios para que el sol tuviera la fuerza suficiente para cruzar el cielo y cumplir con su tarea, la de dar la vida. Entonces ellos, con corazones y sangre que ofrendaban, así ellos tenían que hacer la guerra sagrada para ofrecer la sangre de los esclavos. Para los pueblos mesoamericanos, los mantenimientos eran dones otorgados por las divinidades. Los dioses fueron los que otorgaron a la tierra los elementos y los alimentos que nutrirían a la humanidad. Se buscaba complacer a los dioses a través de rituales y ceremonias que permitían la correcta continuidad del ciclo agrícola. Así se aseguraba el éxito de las cosechas. Esto lo dicen en el libro de los coloquios de los 12. Relata cómo los sabios nahuas defendieron sus creencias religiosas. Ellos defendieron sus creencias religiosas frente a las oposiciones de los frailes franciscanos. Así lo vemos en este libro publicado por Fray Bernardino de Sahagún. Y en este libro se decía: era doctrina de nuestros mayores que son los dioses por quien se vive. Ellos nos merecieron con su sacrificio, nos dieron vida. ¿En qué forma? ¿Cuándo? ¿Dónde? Cuando aún era de noche. Ellos se sacrificaron, los dioses, con su vida para que surgiera el sol. Y por eso había que mantenerlos a través de ceremonias y rituales. Y ellos decían en este libro, en su defensa contra los franciscanos, era su doctrina, que ellos nos dan nuestro sustento. Todo cuanto se bebe y se come, lo que conserva la vida, el maíz, el frijol, los bledos o el amaranto y la chía, que eran las semillas principales y la fuente principal de la dieta de los mesoamericanos.
Ellos son a quienes les pedimos el agua de la lluvia, por los que se producen las cosas en la tierra. Porque al crear al hombre y haberlo robustecido con el maíz, traído por Quetzalcóatl, con ayuda de las hormigas, en esta leyenda se dice que Quetzalcóatl tenía que ir al Tonacatepetl, que era el cerro en cuyo interior se contenían todos los sustentos, donde estaban las semillas principales o las más importantes del sustento de los aztecas, que era el frijol, el maíz, el amaranto y la chía. Entonces lo que hizo Quetzalcóatl fue convertirse en hormiga y junto con otra hormiga roja fue por los granos de maíz. Le ayudaron las hormigas. Fueron por los granos y los trajeron cargando en su lomito y entonces se pudo sembrar todos los granos y producir abundante cosecha para que los aztecas tuvieran fuerza para la guerra, fuerza para crear, fuerza para vivir. Entonces trajeron todas las semillas que eran el sustento de los aztecas. Pero también Oxomoco y Xpactonal en aquella época tenían un papel importante como adivinos de la cosmovisión azteca. Y luego dijeron Oxomoco y Xpactonal que solamente Nanahuatl, el buboso, desgranaría a palos al Tonacatepetl, porque lo había adivinado. Esto quiere decir que en aquella época al hombre y a la mujer, al hombre lo mandaron a labrar la tierra, a ella a hilar y a tejer. Y les mandaron que de ellos nacerían los macehuales, que les iban a dar de comer a los dioses, que los iban a venerar, que los iban a adorar. Y estos macehuales tenían la condición de no ser holgazanes, que siempre tenían que trabajar. Y a ella le dejaron desgranar los granos de maíz, pero no nada más para alimento, sino para que ella pudiera curar y adivinar a través del maíz, para que hiciera adivinanzas y también curaciones. Que así es como surge la lectura del maíz. El maíz no nada más se ocupaba para comer, sino para adivinar y para sanar. Aquí está la lectura del maíz. Luego Oxomoco echó las suertes con el maíz y también auguró Xpactonal. Eran los dioses adivinadores en aquella época. Y se apercibió a los tlaloques, eran los dioses de la lluvia, los tlaloques azules, los tlaloques blancos, los tlaloques amarillos y los tlaloques rojos. Y Nanahuatl desgranó el maíz a palos. Esto quiere decir que una vez que Quetzalcóatl había creado a los hombres, buscó el alimento que había de sustentarlos. Para ellos acudió al Tonacatepetl, a la montaña de los mantenimientos, donde los tlaloques, ayudantes del dios de la lluvia, Tlaloc, los guardaba celosamente. Y es como se los quitó, como les platiqué. Estratégicamente se convirtió en hormiga y con ayuda de las hormigas se pudo traer los granos para sembrarlos en el Tlatipac. Y luego fue arrebatado por el Tlaloc, el alimento, el blanco, el negro, el amarillo. Y todos ellos eran maíz, el colorado, y también los frijoles, los bledos, el amaranto o el huautli, la chía, el michihuautli, que era una especie de bledos. Todo el alimento fue arrebatado.
Esto quiere decir que Quetzal, con su gran inteligencia, ayudó a robar los granos preciosos. No solo era maíz, también frijol, amaranto o huautli y la chía, para darles como alimento al género humano. En estos relatos podemos notar que entre los mantenimientos primordiales del hombre se consideraba el maíz, el frijol, la chía y el amaranto el principal sustento. Estos, junto con la calabaza y el chile, formaban la parte de la dieta básica de los pueblos prehispánicos del altiplano central, en tiempos cercanos a la llegada de los españoles. Su alimentación era muy completa, sobre todo porque el amaranto contiene una gran cantidad de proteínas, aminoácidos completos y vitaminas, y también minerales como calcio, hierro, fósforo. Era un alimento muy completo. Y entonces es así como en la leyenda del maíz, es así como el hombre es creado, primero de fango, pero este se deshace. Fue el primer hombre que hicieron. Convocaron a otros dioses y crean al hombre a partir de la madera, pero este no posee ningún alma. Finalmente el hombre es creado a partir del maíz por una cantidad mayor de dioses y su trabajo es completo, pero es más completo porque estaba creado también por el amaranto, por el frijol y por la chía. Y es así como termina un poco la leyenda de cómo aparece el amaranto. Después continuaré con otras leyendas más completas sobre el maíz, pero quería platicarles lo que es la leyenda del amaranto. Muchas gracias, espero que les haya gustado y pues deseo que tengan una noche muy bonita.